Quizás el tema, la ciencia de la relación, no suena muy, quizás suene algo más interesante o sistémico, técnico, cosas así. Pero nosotros trabajamos mucho de la perspectiva de la investigación y qué técnicas y qué métodos funcionan y otros que no funcionan. Lo ponemos en práctica y tenemos que escribir artículos sobre lo que funciona y no funciona. Entonces, yo hago mucho terapia de pareja y pienso que esa es la esencia de la familia. Tener relaciones estables, saludables, que nos hagan sentir bien. Y hay estudios que demuestran que comenzando una buena relación estable, sólida, vamos a tener muchos, ¿cómo está, Boteas? Muchos buenos resultados en términos de lo que significa nuestra salud emocional, nuestra salud física, longevidad. La gente vive más. La gente que establece buenas relaciones humanas, buenas relaciones de pareja. Entonces, yo creo que es fundamental que los terapeutas nos entrenemos en cómo lograr que las personas puedan tener buenas relaciones. Y si estamos hablando en un contexto de familia, ¿qué significa que el concepto que nosotros tenemos de familia y el concepto que nosotros tendríamos de cómo se inicia una familia? ¿Verdad? Y mi concepto es, como me imagino el de muchos de ustedes, el hecho de que una familia se forma por una relación de pareja. Las parejas han cambiado de forma de estructura y las familias, ustedes lo saben quizás mucho mejor que yo. En los últimos años han cambiado de estructura. En Estados Unidos nosotros vemos muchas parejas que son del mismo sexo, vemos parejas que adoptan niños, parejas lesbianas, parejas de gays, que consultan mucho en terapia de familia y consultan mucho en terapia de pareja. Yo trabajo en Atlanta, en el Instituto de Consejería de Atlanta, y nosotros hacemos muchísima intervención con parejas, eso es lo que más hacemos. Vemos como unas 500 parejas y familias al mes. O sea que en verdad somos 10 terapeutas, yo soy director clínico. Y una de las cosas que me interesaba venir a Argentina era, como yo lo dije en algún momento, aprender un poquito de lo que se está haciendo en Latinoamérica, pero también aportar lo que estamos haciendo nosotros en Estados Unidos. Una persona me dijo, sí, pero en Estados Unidos las cosas son de plástico, vienen enlatadas, y venden productos, y que no funciona, y todo bien. Mi experiencia es diferente. Mi experiencia es que los dos métodos de los cuales voy a hablar ahora, que son de relaciones humanas, pero enfocados en lo que es relaciones de pareja, es los métodos de John Gottman y su producción. Gottman es muy reconocido en los Estados Unidos, muy reconocido. Y él, a través de casi 40 años, ha hecho seguimiento de 3.500 parejas y las comenzó a estudiar desde que eran estudiantes universitarios y que eran novios, se juntaban, y hizo ese estudio a largo plazo de lo que significa tener una relación estable. La Universidad de Harvard también hizo muchos estudios que comenzaron más o menos en los años 1920 y han hecho un estudio muy interesante de más o menos 70 años haciendo el seguimiento exactamente de la misma persona. Muchos fallecieron, muchas son abuelos, muchos se han vuelto a casar y han comenzado a hacer un estudio médico, un estudio psicológico de estas mismas personas que tomaron en Harvard, que eran muchachos jóvenes que vivían ahí en Boston. ¿Y qué ha pasado con ellos después de 70 años? Sobre todo los que están vivos. Y una de las conclusiones a las que se llegó fue que las personas que viven en relaciones estables, no necesariamente de pareja, pero que yo me siento satisfecho en mis relaciones con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, con mi familia, esas personas viven más, producen más dinero, se sienten más satisfechas, crían mejores hijos, que de alguna manera son personas que contribuyen de alguna manera a la sociedad para que los hijos se eduquen, sean buenas personas y no estén cuestiones delincuenciales y cosas así. Entonces, hay muchos estudios allá que definitivamente confirman el hecho de que tener relaciones sólidas, estables, es bueno para el ser humano. Y esas son las cosas que quiero compartir con ustedes hoy, básicamente. Y lo que hacemos, espero que no piensen que todo es de plástico allá, pero diríamos, los estudios son
son bastante, diríamos, sólidos, y yo con el doctorado que hice fue también un doctorado basado en terapia de pareja de inmigrantes que pasaban con las deportaciones, porque en Estados Unidos hay muchos, desde que entró Trump ha habido muchos problemas de que deportan a la gente, y esto están separando muchas familias, básicamente con la deportación. ¿Qué pasa con un ciudadano americano que se casa con una persona que no tiene documentos y esa persona es deportada? Y mi sustentación de doctorado fue basada en eso, usando los modelos de Gottman y de Sue Johnson. ¿Ustedes más o menos han escuchado hablar de ellos? Sí, de Gottman. Sí, de Gottman han escuchado, de Sue Johnson no mucho. Sí. Un poquito también. Un poquito. Ok. ¿Ustedes de Gottman también? ¿Sue Johnson? Ok. Ellos tienen, como le digo, una teoría sobre relaciones humanas, pero hablan mucho de lo que es la relación de pareja. Por ejemplo, Gottman habla de que hay tres factores fundamentales para que una relación pueda ser estable y sólida, sobre todo de pareja. Y uno de esos factores es la amistad, ¿verdad? El saber ser buenos amigos, los amigos pelean, los amigos discuten, los amigos tienen diferencias, los amigos saben conversar, los amigos se divierten, pasan momentos juntos, confían el uno al otro. Entonces, en su teoría, uno de los elementos fundamentales es la amistad. Otro de los elementos fundamentales para él es el hecho de saber resolver conflictos. Gottman habla de que el conflicto en una relación humana es algo natural. Van a haber diferencias. Nosotros vamos a pensar de manera diferente a una persona que está hablando con esto. En términos de pareja, él dice que yo traigo una cultura a la hora que me junto con mi pareja, y mi pareja trae otra cultura que tiene que ver con una experiencia de niñez, de familia, completamente diferente a la mía. Y nosotros queremos formar la familia Navarrete y esta señora Espinosa, que cada uno tiene una historia completamente diferente. Entonces, en ese proceso, dice él, de reconstruir confianza, van a haber discusiones, peleas. ¿Por qué? Porque la gente quiere comenzar a sentirse segura en una relación. Comienzan a decir algo como: ¿será esta persona la persona en la que puedo confiar yo en mi vida? ¿Será esta persona alguien que va a estar ahí para mí? ¿Será esta persona alguien en la que cuando yo esté enferma, cuando tenga una necesidad financiera, cuando mi familia esté ahí para ayudarme, para protegerme, para cuidarme? ¿Será esta persona la indicada? Entonces, cuando dos personas se juntan para formar una relación de pareja, comienzan a haber esos interrogantes. Y por lo tanto comienzan a haber conflictos. Parte de las peleas para él es este proceso de construir confianza. Entonces, en el abordaje terapéutico, nosotros los terapeutas tenemos que ayudarlos a ellos a trabajar el tema del conflicto. ¿Cómo hacer para trabajar conflicto? El tercer elemento es construir sueños, metas, planes de vida juntos. Ese es el tercer elemento para él, para que nosotros los seres humanos podamos formar relaciones estables y sólidas. Entonces tenemos tres componentes: amistad, el resolver conflictos productivamente. Ojo que no es una terapia de decir, ok, bueno, ¿qué es lo que tú piensas sobre el manejo del dinero? Bueno, el manejo del dinero, qué sé yo, yo pienso que el ahorro es importante y él se quiere ir a Miami constantemente y todos nuestros ahorros se los quiere gastar en viaje. Entonces tenemos una perspectiva diferente. Por eso es que cuando habla de conflictos, habla básicamente de dos tipos de conflictos en relaciones humanas. Él menciona que hay conflictos perpetuos en las relaciones humanas y hay conflictos solucionables. Entonces, es fundamental poder determinar qué tipo de conflictos te trae una familia o una pareja a consulta, porque en base a la naturaleza del conflicto es que tenemos que ayudarnos ahí. ¿Este es un conflicto solucionable o es un conflicto perpetuo? Es más, él en sus estudios y en su investigación concluye que el 69% de los conflictos en las parejas o en las relaciones son conflictos perpetuos. ¿En qué clase de parejas? En las parejas en general, toda pareja que tiene cualquier relación de pareja, hay conflictos perpetuos y conflictos solucionables.
el 69% de todos los conflictos de las parejas son perpetuos. Es interesante porque casi el 70% de todos los problemas que nosotros podemos tener con nuestra esposa o novios no van a tener solución. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con nuestra historia personal. Por ejemplo, ustedes ven una familia que hay un conflicto porque el papá es mucho más liberal en la crianza de los hijos, piensa que los hijos pueden estar en los videojuegos 8 horas o algo así. Y viene una mamá mucho más rígida, mucho más que la disciplina es importante, y dice, no, los muchachos hay que disciplinarlos, máximo 30 minutos de videojuegos, no puede haber más, y qué sé yo. Entonces, tienen una pareja de padres que traen un tema parental y que no se pueden poner de acuerdo en cuántas horas o cómo disciplinar a los hijos. Estos conflictos son perpetuos. Esos conflictos no cambian. Entonces, él planteaba cosas interesantes. Si esa cantidad de conflictos no cambian, ¿qué hacemos nosotros como terapeutas? Si nosotros basamos nuestra terapia en solucionar conflictos, evidentemente no va a ser una terapia efectiva, sobre todo cuando hablamos de relaciones humanas, porque si yo comienzo a tener un proceso de soledad, si tengo que comenzar a tener un proceso de que no me escuchan, no soy importante, no soy valorado, no soy apreciado, ¿qué comenzamos a hacer los seres humanos? Comenzamos a aislarnos, comenzamos a alejarnos y comenzamos algo que Sue Johnson llama la desconexión emocional. Ese es un momento muy peligroso porque en ese momento de conflicto hay peleas que escalan, peleas que suben de tono, que tú no me escuchas, y hay parejas que pelean muchísimo. Entonces llega un momento en que la escalada de la pelea, lo que sucede es que me cansé tanto de pelear, ahí hay una persona que está ahí. Me cansé tanto de pelear, me cansé tanto de que no me escuchen, me cansé tanto de que mi voz no sea apreciada, de que esta persona no me escuche, que ¿qué es lo que suelo hacer en ese momento? Dejo de pelear, entro en un proceso de soledad y digo, ¿para qué peleo si en verdad no me van a escuchar? Mejor me callo, y ese es el momento en que las parejas se desconectan emocionalmente. Muchos hombres, varones, somos un poquito más emocionalmente, somos un poquito más difíciles de darnos cuenta de que si es que mi esposa, por ejemplo, no me reclama es porque de repente está viviendo en un proceso de soledad, y pensamos que si no hay peleas y si ya no me argumenta más y si encima tenemos un buen sexo de vez en cuando, la cosa está bien. ¿Para qué? Ya mi esposa no me reclama, de vez en cuando estamos juntos, pero ella comienza a vivir un proceso de soledad. Sue Johnson dice que ese elemento es muy importante porque para Sue Johnson el proceso de conectarse y sentirse seguro en una relación es el proceso fundamental de una relación de pareja, y por lo tanto los terapeutas deberíamos apuntar a eso. Entonces, la importancia de las conexiones emocionales, lo que habla Sue Johnson, vamos a mencionar un poquito, y mencionarles alguna bibliografía también de lo que básicamente, si algún día les interesa leer. Sue Johnson tiene algunos libros en español y Gottman tiene unos libros en español. El último libro de Gottman, que se llama La terapia de familia y de pareja, que lo ha sacado recién este año, es un libro espectacular que pienso que todo terapeuta debería leer. El problema es que no está en español todavía, pero lo pueden pedir por Amazon. Si es que pueden comprender un poquito de inglés, es un libro que les recomiendo porque hace todo un estudio de la historia de la terapia de familia, hace todos los estudios científicos que se han hecho en Estados Unidos sobre la terapia sistémica, y entra a su teoría él de terapia de pareja. Gottman, como les dije yo, estudia 3.500 parejas en un proceso de casi 40 años, y él puede dividir este grupo de parejas en dos grupos, en lo que son los maestros y los desastres. Los desastres dice que son parejas que son muy predecibles y que siempre hacen lo mismo, que finalmente terminan divorciándose. Recuerden que el índice de divorcios en Estados Unidos se calcula que va a estar en 64% de divorcios en parejas que tienen relaciones por más de 20 años.
Muchas parejas mayores se están divorciando. Muchas parejas jóvenes tienen un concepto diferente de lo que es las relaciones. Y él ha hecho un estudio último sobre los millennials, o lo que le llaman la generación Y, que tienen entre 22 y 37 años. Para ellos, las relaciones de pareja son más parte del principio de que primero soy yo y primero se tienen que cubrir mis necesidades antes de las necesidades de mi pareja. Entonces, por eso es que yo tengo que tener un trabajo estable, tengo que tener mi carro, tengo que tener cierta independencia financiera, primero para yo poder juntar. Y él hizo un estudio muy interesante, que él habla que un gran porcentaje tiene miedo de no poder cumplir estas metas en una relación de pareja, que sin embargo los que somos un poquito mayores pensábamos de que todos esos sueños se podían cumplir dentro de nuestra familia. Pero ahora los millennials lo que piensan es primero tienen que cubrir esas necesidades personales y después pueden establecer una relación de pareja. Por eso es que el promedio de hombres que se casan ahorita en términos de edades es de 31.57%, por ahí. Casi 32 años el promedio de matrimonios en hombres jóvenes. Y en mujeres subió desde los 21 años, que era hace quizás unos 30 años atrás, subió a 27 puntos y algo. Por toda esta estructura que nosotros estamos hablando de cómo estos millennials cambian a la hora de juntarse. Es más, ya no ni siquiera se casan. Muchos tienen hijos. Yo trabajé con Gottman directamente. Yo fui no solamente alumno, porque yo me formé todos esos años con el Seattle de Washington, en la Universidad de Washington, sino que el contexto en el que yo llevo a Atlanta fue muy interesante. Yo me saco una beca para ir a estudiar a la universidad, y estando en la universidad, uno de mis profesores dice: ¿tú hablas español? Perfecto. Hay un doctor que se llama John Gottman que está haciendo una investigación allá en Atlanta y necesita que alguien que hable español porque tiene que trabajar con las parejas hispanas. Y ahí es donde me refugio. Y me contrata para trabajar con él. Entonces, el estudio consistía básicamente en poder trabajar con parejas que no estaban casadas y que ya tenían un hijo nacido o uno por nacer. El niño, en la condición del grupo de estudio, no podía tener más de un año de vida de ya nacido, o la mujer tendría que estar embarazada en cualquier mes de gestación. Pero la condición era que tenían que ser familias de condición económica muy baja y que no tenían que estar casadas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos quiso hacer una investigación para poder resolver cómo solucionamos esto de los matrimonios. Porque ¿qué pasa cuando hay muchos divorcios? Hay consecuencias financieras, hay consecuencias en los niños. En Estados Unidos ocurre, me imagino que es muy parecido el contexto acá, una mujer que se queda sola con niños tiene que salir y comenzar a trabajar para poder sobrevivir. ¿Y eso qué significa? No va a trabajar 40 horas a la semana muchas veces. Muchas veces se deja encargado a los niños con otras personas. ¿Cómo se educan esos niños? En Estados Unidos las mujeres que están solas y que tienen hijos califican a ciertos beneficios. Y el gobierno lo que tiene que hacer es comenzar a darles beneficios a estas familias porque están generando un problema difícil para la economía de Estados Unidos. Entonces dijeron, ok, tenemos que hacer algo nosotros para poder determinar por qué nuestras parejas no están funcionando. Y Gottman lo que hace es trabajar con las parejas más vulnerables, porque las que tienen menos compromiso son las parejas que no se casan. Y la gran pregunta es, ¿por qué una pareja decide no casarse? ¿Por qué no hay ese compromiso? Y quizás una de las respuestas podría ser de que hay miedo. Hay miedo a establecer una relación, hay miedo a la parte legal. Y si no funciona, ¿qué hago? ¿Tengo que divorciarme, pagar abogado, ir a la corte, todo eso? No, yo no estoy para eso. Yo estoy contigo porque te quiero y nada más. Pero esas son las parejas que más terminan divorciarse. Mejor dicho, que menos funcionan. Todas esas observaciones las hizo él trabajando con estas parejas. Y Sue Johnson, a través de sus terapias centradas en emociones, si ustedes ponen en Google van a encontrar muchísimos artículos de investigación de él, también de Candor. Muchos están incluso en español. Entonces, él crea el Laboratorio del Amor, que es una especie de estos shows que ponen las parejas en determinados departamentos y los están grabando todo el tiempo para ver cómo pelean, cómo discuten,
Él usó mucho un método de observación. Observar qué hacen las parejas saludables. Yo les decía que él había clasificado estas 3.500 parejas entre parejas maestros y los desastres. Tiene un término un poquito despectivo, ¿verdad? Decir desastre, porque Dios mío. Entonces, él dice, ok, todos los desastres para divorciarse hacen eso. Y tiene como un checklist. Y todos los maestros hacen esto. Si ustedes estudian su lista de qué hacen los maestros y qué hacen los desastres, es un punto de vista muy interesante, porque él dice que muchas personas pueden aprender a vivir en pareja. No es una cuestión de otro mundo, que yo no nací para eso. Es una cuestión muy sencilla para él, el hecho de cómo yo puedo aprender ciertas habilidades para poder convivir con una persona que piensa diferente a mí, que va a tener otros valores, que va a tener otros principios, que creo que hemos decidido estar juntos. Él tiene un video muy interesante que se lo voy a mostrar. Se dice habilidades sociales, aprender ciertas habilidades sociales, tener un poquito de suerte, cómo coger a la pareja perfecta, ¿verdad? Al inicio del amor, él habla de las 3 fases del amor, ¿no? La primera fase es muy química. Lo interesante de él, junto con una bióloga que se llama Helen Fisher, que dice por qué nos enamoramos. Hablan de la primera etapa del amor, que es una etapa muy química, en la que se generan muchos químicos que nos hacen estar pues, con adrenalina, con ganas. Por eso que la pareja dice, ¿por qué antes cuando nosotros recién salíamos y estábamos juntos teníamos sexo 2 veces, 3 veces al día? Y era una cosa muy intensa, y me escuchaba por teléfono y podíamos hablar y hablar. Todo eso tiene una explicación biológica, ¿verdad? Y una de las cosas que descubrió Helen Fisher en ese proceso es que el cerebro, la corteza cerebral no funciona del todo bien cuando estamos enamorados, por lo tanto no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, para nosotros, algo que puede ser evidente para todo el mundo, como que él es un medio borracho, o medio mujeriego, o medio coqueto, y qué sé yo, para la persona que está enamorada muchas veces, eso se pierde. Y de acuerdo a los términos de Gottman, al inicio todo es positivo en la relación. Todo. Y todo se interpreta desde un punto de vista positivo. Todo. ¿Cuándo es que las cosas comienzan a cambiar? Cuando se comienzan a tornar negativas. No es que los actos se vuelvan negativos, sino que la percepción que yo tengo del hecho se vuelve negativa. Por ejemplo, si él antes llegaba todos los días a las 9 de la noche, después de trabajar, se sentaba, prendía la televisión y los niños, papi, ¿cómo estás? La mujer decía, hijito, no lo fastidies, tu papi, mira, ha trabajado mucho, está muy cansado, está muy agotado, necesita un poquito de tiempo para relajarse con la televisión, no lo molestes mucho. Esa es una perspectiva positiva de la interpretación que ella hace de la conducta de él después de llegar al trabajo, sentarse en la televisión. ¿Cómo es una perspectiva negativa? Cuando ella comienza a tener estos conflictos y que no conversan, se sienten sola, comienza el aislamiento social, digamos, de ella frente a, ya no me escuchan más, por lo tanto hay una desconexión emocional. Ella, cuando él llega a las 9 de la noche y el niño va a saludar al papá, ¿qué le dice? No molestes a tu papá, ¿no te das cuenta que se ha casado con el televisor? Lo único que hace es venir y ver televisión. A él no le interesa esta familia. A él no le importa ya nada. Lo que hace es trabajar y ya no tiene tiempo para nosotros. Ese mismo hecho que Gottman le llamaba atribuciones positivas al inicio, ahora es negativo. Y cuando ustedes hablan con parejas que se van a divorciar, eso es algo muy frecuente. No hay nada que se interprete de una manera positiva. Parejas que están en un proceso de divorcio a veces no pueden ni hablar porque dicen, no, ese tipo ni siquiera te va a escuchar. Ese no sabe nada. Y todo se va a interpretar de esa manera. Yo había hecho un comentario que cuando las parejas se están divorciando en Atlanta, todos tienen que seguir un curso para la gente, para padres divorciados. Todos. Si no, no te puedes divorciar. Y créanme que eso es sumamente útil para los padres que tienen hijos que están en proceso de divorcio y que ni siquiera pueden hablar muchos de ellos, de que alguien los oriente en ese proceso. Ahí tienen una mina de oro. Si ustedes quieren ser terapeutas de familias que están en proceso de divorcio, es una
mitad de las parejas se están divorciando en primeros matrimonios. ¿Qué piensan que pasa con los segundos? Aumenta la tasa. Aumenta la tasa, la gente se divorcia más. Yo digo, pero espera, ¿cómo es eso si uno debe haber aprendido la lección, ¿no? Y en tercer matrimonio, ¿qué pasa? Ya no queremos ni decir nada, no sé lo que decir. No, en verdad aumenta más. Índice de divorcio en tercer matrimonio es el 70% de los Estados Unidos. 70%. En verdad tiene mucho trabajo que hacer porque quieran hacer terapia. Una de las cosas que me meto eso fue que, bueno, acá parece que hay trabajo, hay necesidad, que nunca va a faltar. Y esto lo comprobado en la práctica. Entonces, Gottman básicamente basa sus estudios en cosas muy sencillas. La parte social. Decir gracias. Disfruté mucho de estar juntos. Me encantó estar contigo. Estar atentos de la necesidad del otro. Por ejemplo, él en el último libro que él tiene, Terapia de Familia y de Pareja, él cuando habla de la confianza y lo que es el estudio de infidelidades, por qué las parejas son infieles y todo eso, por qué los seres humanos somos infieles, hay un capítulo muy interesante sobre eso. Él dice que las personas que tienen dificultades para pensar en la necesidad del otro y que piensan solamente en las necesidades de uno, y que durante ese proceso nosotros comenzamos a comparar mi relación con otra relación de cómo podría ser, ese es un campo minado para yo meterme en una infidelidad. Porque comienzo yo a tener una idea fantasiosa de lo que significa estar con otra persona que no es mi esposa o mi esposo, pero en algo que es totalmente irreal. Cuando yo hago esas dos cosas, la gente puede cruzar esa línea y meterse a la infidelidad. Y lo otro es que hay personas que descubrimos que es agradable romper las reglas porque nos metemos a un terreno prohibido. Él habla mucho de una autora que se llama Shirley Glass, que todos los que estudian infidelidad deberían leer su libro, que se llama No Solo Amigos, Not Just Friends. Shirley Glass como vidrio. Shirley Glass, S-H-I-E-L, Shirley Glass, el apellido es Glass, G-L-A-S-S. Como vidrio. Como vidrio, exacto. No solo amigos, not just friends. Entonces, Shirley Glass habla mucho de este tema y él dice que las personas nos buscan movernos en un terreno prohibido. Ella dice que las infidelidades pasan por un tema de mentiras y secretos. No pasa por un tema de qué hizo la persona o qué no hizo. Para muchas personas el hecho de que tu esposo o tu pareja haya sido infiel es básicamente porque tiene una amiga o un amigo secreto con el cual comparte cosas íntimas. Y por eso es que Shirley Glass habla mucho de las murallas o paredes y lo que son ventanas. Ellos dicen que toda relación de pareja y familiar tiene que ser una situación muy sagrada en la que nadie de fuera tenga acceso a ese mundo interno. Los infieles lo que hacen es, van cruzando esa línea y comienzan a hablar mucho con otra persona y comienzan a hablarle mucho de su vida íntima. En este término, en esta metáfora que estamos usando, las personas a estos muros o a estas paredes le construyen ventanas para que una persona que está afuera comience a mirar al mundo interno tuyo y de tu familia. Cuando ustedes trabajan mucho infidelidad, una de las cosas que más nos molesta a la persona que ha sido engañada es que ella le contó cosas de nosotros, le contó cosas mías. Y eso es una de las cosas que, dentro de todas las que duelen, son una de las más dolorosas. Entonces, amistad, regulación de conflictos y todo lo que es vínculo de relaciones humanas es lo que hace Gottman. Este es un libro guía de la amistad y del amor. Que justo lo encontré acá en las librerías Paidós, que fui a comprar libros ayer, y lo encontré. Estaba costando como $39. Y tomé esta frase que dice: cuando la gente dice lleva a cabo intentos de conexión emocional, bien sea con parientes, cónyuges, amigos o compañeros de trabajo, lo que por lo general pretende es cubrir una de las 3 necesidades emocionales comunes a todo el mundo. Todo lo que queremos es ser incluidos, tener una sensación de controlar nuestras vidas
y gustar o agradar a los demás. Cuando tenemos cubiertas esas necesidades, las personas experimentamos sensaciones de bienestar y de contar con objetivos en nuestras vidas. El aprender a reconocer intentos y a volverse hacia los intentos del otro en busca de conexión emocional puede contribuir a que las parejas infelizmente casadas y sus hijos creen un ambiente más estable y cariñoso. Él habla mucho de bits de conexión. Las personas siempre estamos tratando de establecer bits de conexión. Papi, ¿qué quiere esto? ¿Qué hago yo? Lo abrazo. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? Le doy un beso. ¿Qué pasa si me parece una mano? ¿Qué pasa si me dice, oye, mira qué bonito carro? Oye, mira qué. ¿Cómo actuaría una pareja de los desastres, por ejemplo? Ella me dice, mira qué bonito carro. Yo le podría decir, cuando siempre pensando en la plata. ¿No sabes cuánto cuesta ese carro? ¿Ah? Claro, es que para ti la plata es lo primero y a ti lo que consumimos, por eso es que estamos mal y comienzan a pelear sobre una interacción que es totalmente simple, sencilla y que no era una intención pelear. Por eso lo interesante cuando Gottman dice, ¿de qué pelean las personas, las parejas? Pelean de la nada. ¿Por qué te sentaste ahí? ¿Por qué comiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Porque todo se comienza a atribuir negativamente. Esa parte de Gottman me parece muy, muy importante, ¿verdad? Y es algo, una de las cosas más valiosas que él ha podido contribuir, diríamos. Un intento de conexión emocional puede ser una pregunta, un gesto, una mirada, un roce. Cualquier expresión que significa quiero estar conectado, quiero estar cerca de ti. La capacidad de respuesta es muy importante. Por eso es que usa también mucho el concepto que se usa ahora, que es mindfulness. Estar muy pendiente de la necesidad del otro, de lo que el otro quiere, de lo que es importante para el otro. Si podemos entrenar a las personas a que puedan estar más conscientes no solamente de lo que tú quieres, sino lo que también puede querer tu pareja y lo que es importante para tu pareja, eso va a marcar mucha solidez en las relaciones de acuerdo a otro. ¿Ok? Entonces, el sentido del humor, las expresiones afectivas, las muestras de interés, son muy importantes y son estrategias, herramientas muy importantes que las personas a la hora de establecer relaciones humanas pueden establecer. ¿Qué hace cuando tú estás por qué hablamos de amistad? Porque hablamos que una de estas cosas es la amistad. Cuando tengo un amigo que hace y te quiere contar un problema, ¿cuál es tu actitud? Yo sé que están medio dormidos todavía, pero vamos a ver. ¿Qué hace diríamos, un amigo te llama, oye, quiero contarte un problema, mira, me pasó esto. Preparo unos mates y le digo en casa. Entonces, eso puede ser una opción, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas podrían hacer? Hacer preguntas. Oye, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué significa cuéntame? ¿Qué significa qué pasó? ¿Qué estoy demostrando? Lo que te pasa. ¿Verdad? Una interacción del ser humano de lo más simple y lo más básica. Si mi esposa se levanta y me dice, tuve un sueño horrible. ¿Cuándo vamos tus sueños? Es una interacción negativa. En vez de lo que le llaman Gottman turning towards, que es dirigirme a la necesidad de mi pareja, lo que hago es lo que le llaman turning away, darle la espalda. Esas interacciones simples marcan mucha diferencia en una relación bastante saludable. ¿Cómo estar pendientes de eso? Y el sentido del humor, ya pues gordita, ya ves. No, mira, ahorita estoy ocupado, pero ¿qué tal si conversamos más tarde sobre eso? Es otra actitud completamente diferente. El Gottman dice que esas cosas son simples, que todos los seres humanos podemos hacer. No es nada difícil, no es nada de otro mundo. Lo que pasa es que a veces con todo el estrés que tenemos, a veces ocurre eso, ¿no? Entonces hay que responder con empatía. ¿Qué pasa cuando respondemos con hostilidad, que es la otra posibilidad? O simplemente ignorar al otro. Si yo me voy a jugar fútbol todos los fines de semana y mi esposa me dice, oye, pero ¿qué tal si, no sé, el sábado, quedamos con los niños, hacemos? No, mira, yo necesito relajarme, yo estoy cansado. Yo esa es una manera de manejar el estrés, yo no puedo dejar el fútbol. Sí, pero ¿por qué no cambias de día? Ponte los colegios, los miércoles en la noche a jugar y no sé, pero no el sábado, que los niños están libres. No, es que mira, todos los amigos se reúnen el sábado.
¿Qué estoy haciendo? Y eso es ignorar la necesidad de otro. Como dice, como que suena muy, como que es irreal, como que eso no es posible, ¿no? O sea, como que, pero son cosas muy sencillas, ¿no? Harvey Hendricks, que es otro estudioso en Estados Unidos, en verdad, yo seguí formación con Sue Johnson, con Gottman, con Hendricks, con Terry Real. Terry Real trabaja mucho lo que es relaciones de pareja con narcisistas, violencia doméstica y todo eso. Y Hendricks, lo que él hace mucho en su terapia de Imago, que me imagino lo han escuchado porque ahí está una película acá que se llama En Terapia, y que hay una sesión que él hace de terapeuta de Imago, es la importancia de la conexión visual, la importancia de mirar los ojos, la importancia de tocar, el contacto humano. Cuando nuestro cerebro, es una cosa interesante cómo funciona el cerebro, cuando nosotros miramos a una persona y miramos una mirada amenazante por parte del otro, nuestro cerebro inmediatamente se pone en alerta y comienza a segregar sustancias de estrés. ¿Para qué? Para defenderte del posible abuso, maltrato o ataque que te van a hacer. Porque simplemente la mirada, a la hora que hicieron ustedes un escáner y miraron los ojos de la persona, pueden ver si esa mirada es amenazante, esa actitud peligrosa para ustedes. Y el cerebro lo interpreta como amenazante. Automáticamente segregamos químicos que nos ponen en alerta. Y por eso es que muchas parejas, cuando pelean constantemente, comienzan a estar en un estado de alerta de que es muy difícil que se pueda arreglar. Cuando nosotros usamos miradas con compasión, en que en realidad sí me importa tu vida, sí me importa tu historia, te puedo tocar la mano, te puedo mirar a los ojos con compasión, porque sí me importas, el cerebro lo que hace es todo lo contrario. Comienza a segregar sustancias que te van a relajar y te van a poner en una posición de qué rico, porque estoy en realidad con una persona que me va a cuidar y va a estar ahí para mí. ¿Qué es lo que acaba de hacer Sue Johnson en ese estudio? Algo muy sencillo, cómo funciona el cerebro cuando estamos con relaciones importantes, solamente que te toquen la mano. ¿Cómo cambia tu actividad cerebral? Y yo creo que Hendricks lo que él hace mucho es enseñar a las parejas eso. En su terapia de Imago dice, tiene que haber conexión visual, mira los ojos. Demuéstrale que en realidad te importa eso, lo que te está diciendo. Entonces, una de las cosas interesantes que también hace Sue, le digo Sue, la doctora Johnson, con Sue yo estuve entrenándome con ella en Nueva York y me contó una historia muy simpática cuando hablábamos, porque ella tiene una hija peruana, la adoptó ella en el Perú, porque ella y su esposo no podían tener hijos, entonces fueron a Perú y adoptaron una niña. Ella es canadiense y me contaba un poquito la historia y yo le decía, mira, yo nací en el Perú, yo soy peruano, y ella me decía, qué interesante, y me cuenta la historia. Y en esa conversación una de las cosas que sale es algo muy interesante, me dice, lo que más le teme el hombre es el aislamiento social. Lo peor que ustedes pueden hacer con una persona que se va a la cárcel y está encerrada, no solamente es quitarle su libertad, sino que el peor castigo para los presos que se portan mal es ponerlos en solitario. Los castigos más terribles para los seres humanos es ponerlos en solitario, en una celda que no tiene contacto con ningún ser humano, que le pasan la comida por abajo, una cortecita y nada más. Eso hacían mucho los franceses en el tiempo de diríamos, en la que estaban las Bastillas y todo eso, encerraban a la gente en cuartos chiquitos donde estaban encerrados por semanas y esperaban simplemente que se volvieran locos. Para Sue Johnson no existe el concepto de dependencia emocional, que para muchos psicólogos hablan si tienen un problema de dependencia, codependiente, dicen. Eso no existe, porque los seres humanos simplemente lo que tenemos es una necesidad de conectar con otros. Y cuando estamos en esa búsqueda es porque en realidad no hemos podido lograr encontrar una persona con la cual nosotros podemos conectarnos emocionalmente. Ella utiliza mucho la teoría de Bowlby, de lo que es teoría del apego. En base a eso, ella habla muchísimo de esas cosas. Entonces,
Básicamente, muchos que han escuchado a Bowlby hablan del apego como vínculo emocional, diríamos, que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores y que le proporcionan seguridad emocional. Y que eso es importantísimo para el desarrollo de la personalidad del niño, el sentirse seguro. Y estamos hablando de niños recién nacidos, no estamos hablando de niños que tienen 2 años, 3 años y que tienen que sentirse seguros. Ahorita les voy a mostrar un video de un estudio que hizo Edward Tronick, que él es un psicólogo de desarrollo de Harvard, de cómo un niño de meses, solamente con la mirada de la mamá, cómo reacciona él frente a esa importancia de querer conectarse con la mamá. Un video muy cortito que se puede decir. Y esto es toda básicamente la tesis de la teoría del apego. Es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Entonces, Edward Tronick, cuando él habla en este videito que está acá, es un video corto. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get a normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when we stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. ¿Qué nos enseña este video? Un poco lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que quiere hacer el niño? Conectarse con la madre, llamar la atención. Algo así simple. Todos los seres humanos queremos lo mismo. Es un niño que ni siquiera habla. Es un niño que tendrá que 5 meses, de repente. Pero automáticamente lo interesante es que ponen la cámara con la cara de ella y la cara del niño. Cuando la mamá voltea después de haber estado sonriendo y haber tenido una conexión, y solamente su gesto de neutralidad, el niño automáticamente como que mira, ups, acá pasó. Como que hay algo que no está funcionando bien, algo que no está normal.
y el niño trata de reconectarse con la mamá, gritando, sonriéndole, pero todas esas interacciones del niño son inútiles porque la mamá no se reconecta con él. Hasta que llega un momento en que el niño comienza a desarrollar hasta un momento medio traumático de desconexión, de soledad, y comienza a llorar y comienza a reclamar con fuerza. Y es ahí donde la mamá reacciona y otra vez se vuelve a conectar con el niño. ¿Y qué hace el niño ahí? Sonríe, se reconecta otra vez. ¿Qué pasa con las historias en que no hay esa posibilidad de sanar estas heridas anteriores? Con las parejas que no pueden hacer esto, con los padres que no pueden hacer esto con sus hijos. Entonces, esta teoría me parece fantástica porque es una teoría de relaciones humanas, de cómo simplemente podemos interactuar con una persona que sea importante y demostrarle en realidad que nosotros estamos ahí. Pero fíjense que lo interesante de esto es que solamente con una mirada o con un gesto podemos demostrar que nosotros estamos ahí. No es que tengamos que ser expertos en comunicación y hablar muy bonito y hablar con nuestras esposas, nuestras parejas. Es simplemente demostrarle que nosotros estamos ahí. Una cosa muy, muy elemental, sencilla, y básicamente para dejarles a ustedes tiempo para que ustedes me puedan hacer preguntas, es que la terapia centrada en las emociones, el poder desarrollar un vínculo seguro, abrir las puertas a la posibilidad de que la pareja pueda comunicarse más abiertamente con respecto a su relación, exprese sus necesidades con mayor facilidad y demuestre mayor empatía y sensibilidad a su cónyuge al experimentar su cercanía física y emocional. Hoy tenemos un motivo, ¿no? Sí. Okay. Vamos redondeando y dejamos últimos 10 minutos para una pregunta. Ok. Entonces, esas son algunas de las cosas, diríamos, que yo quería básicamente compartir con ustedes. Johnson tiene un libro muy bonito que se llama Abrázame Fuerte. Ese libro, de acuerdo a la librería Paidós, lo tenían, pero se les había agotado. Pero es un libro que lo recomiendo porque, de verdad, es muy, muy bonito. Habla mucho de la teoría del apego, ya comienza a hablar de los estudios de Bowlby, de lo que hacían, por ejemplo, en Inglaterra, que a los niños enfermos, los padres no les permitían ir al hospital, o solamente los podían visitar 1 o 2 veces por semana. Imagínense qué podemos hacer nosotros si solamente un enfermo lo podemos visitar 1 o 2 veces por semana y por cierta cantidad de tiempo. ¿Cómo reaccionaban los niños y cómo se curaban más rápido? Estando con la interacción de sus padres, pero solamente los podían ver 1 o 2 veces por semana, por 1 hora cada día. Entonces, eso es lo importante. Nosotros en Atlanta estamos haciendo un grupo de formación para psicólogos latinoamericanos, es la primera vez que lo vamos a hacer ahora en septiembre. Y están invitados, si alguno quiere ir a Atlanta, o sea, con todo gusto vamos a hacer esta formación de Gottman y Sue Johnson. Es una semana intensiva. Hay algunos participantes que ya están inscritos y si a alguno le interesa y puede ir a Estados Unidos, nos avisa porque vamos a hacer esta formación, como les digo, de John Gottman y Sue Johnson, de sus 2 teorías, y va a ser una semana súper intensiva, clases de 9 a 7. Entonces, ¿por qué? Porque a veces es tan difícil. Esta modalidad la hacemos nosotros en el Perú porque venimos 4 veces al año y hacemos 4 módulos. Pero lo que estemos haciendo ahora en Estados Unidos es poder invitar a la gente que pueda ir a hacer una formación si que quieren perfeccionarse en este tema de terapia de pareja. Porque solamente lo que hacemos básicamente es terapia de pareja. Pero yo creo que esto es una teoría muy válida para todos los que tienen relaciones humanas en general. ¿Sí? Yo les voy a dar información mía por si ustedes quieran conectarse conmigo, escribirme, hacerme una consulta sobre si hacen terapia de pareja en su proceso, si tienen preguntas. O sea, nosotros con todo gusto podemos asesorar eso. Pero diría, antes de poder llegar a ese punto, hay preguntas
hay algo que de lo que hemos visto que me parece interesante, pueden dime. Dos cositas en realidad. Ajá. La primera es si hay en algún lugar podemos ver estas preguntas que vos decías de las parejas, los maestros y los desastres. Sí, como para ver, no sé si está en algún lado o en algún investigación. ¿Sabes dónde puedes comenzar de una manera sencilla? Yo tengo una página personal que se llama alejandronavarrete.com. ¿Está acá? No, esa es la página del Instituto de Consejería Atlántica. En mi página alejandronavarrete.com tú vas a la sección español, porque todo está en inglés, tienes que ir a la sección español y busca la sección lecturas. Hay dos artículos que me parece interesante, que uno se llama Principios para que los matrimonios puedan funcionar y la otra se llama Infidelidad recuperando la cordura y la confianza. Eso está en la página y son lecturas en español. ¿Ok? Entonces, yo te sugeriría comenzar por esa lectura para que tengas una idea básica de cómo funcionan los maestros y cómo funcionan los desastres. Por eso es que Gottman puede predecir con 90% de certeza, solamente teniendo una conversación de 15 minutos con ellos. Porque Gottman lo que hace es, eso también lo puedes ir pasando, por favor. Gottman lo que hace es lo siguiente. En la primera sesión, él hace tres cosas que son fundamentales. Hablas un poquito de tus reglas, de cómo funciona la terapia, política de no secretos, eso es lo que él hace en la primera sesión. Habla sobre la historia de ellos, que él le llama la historia oral. En la historia oral, él les hace preguntas sobre la historia de la relación. Las parejas que son desastres no pueden hablar en ningún momento de buenos recuerdos. Y yo les pregunto, ¿y desde el matrimonio? ¿Qué pasó en el matrimonio? ¿Y la luna de miel? ¿Y qué recuerdos tienen? Supuestamente uno tendría que recordar cosas bonitas de la luna de miel, o podría tener cosas bonitas, buenos recuerdos del matrimonio o del noviazgo, pero las parejas disfuncionales no tienen recuerdos buenos. Siempre recuerda lo que decía hace un momento, la perspectiva negativa. Entonces, en la primera sesión, él les pregunta a las parejas sobre su historia. ¿Ok? Entonces, eso es algo que me parece muy valioso que tú lo puedas hacer en la primera sesión. Y después, unos minutos los hacen conversar a ellos sobre un conflicto que hayan tenido recientemente. La cosa es bien simple, se les dice a las parejas: me gustaría que ustedes por unos minutos conversaran sobre un conflicto que han tenido recientemente. Y lo que es interesante, las parejas comienzan a preguntarte: bueno, ¿pero de qué hablamos? No, un conflicto, un tema difícil que ustedes hayan tenido. Las parejas disfuncionales comienzan a pelear y la escalada es inmediata. Las parejas los desastres no tienen la capacidad de detener la escalada y de autocalmarse. Las parejas disfuncionales inician rudamente una conversación. Y es lo que él estudió en su laboratorio del amor. Él dice que un poquito más del 90% de la forma como nosotros iniciamos una conversación, de esa forma termina. Si nosotros comenzamos suavemente, hablando sobre lo que yo necesito y hablando sobre lo que es importante para mí y los cambios que yo quiero establecer en esta relación, y abordo el conflicto suavemente, voy a poder tener una conversación fluida con mi pareja. Pero si yo comienzo rudamente como: es que tú nunca me escuchas. Por eso es que los caballos del Apocalipsis son conductas negativas que destruyen la relación. Entonces, inicio rudo: que tú nunca me escuchas, tú nunca estás ahí para mí. Primero para tus amigos. Atacar a la persona. Lo que él decía en el video: usar el dedo acusador y tú eres el culpable, tú haces esto, tú haces. Lo que tienes que hacer como terapeuta es enseñarles a ellos, a ayudarlos a cambiar esa interacción y a usar un inicio. O sea que eso es importante conversar, porque Gottman lo que él plantea junto con su yoso es hablar sobre conflicto. Las parejas que no hablan sobre conflictos es una situación peligrosa. Hay que abordar y hablar sobre conflicto, pero hay que usar ciertas herramientas como esto que te digo, inicio suave. Si la cosa va escalando, las parejas saludables saben decir: mira, ¿sabes qué? Este no es un buen momento para hablar. Aprenden a autocalmarse. Una de las cosas que él descubre es algo muy interesante. Cuando nuestro corazón está
está latiendo por más de 100 pulsaciones por minuto. Y esto lo descubrió él en su laboratorio sacándole sangre a las parejas. Él podía descubrir todas las hormonas que había cuando las parejas peleaban. Los hacía pelear y les hacía estudios médicos para ver su ritmo cardíaco, se sacaba sangre y todo eso. Por eso es que tiene en su libro que se llama Cuando los hombres agreden a las mujeres, tiene un estudio muy interesante con Neil Jacobson de lo que es violencia familiar. Muy interesante. O sea, la gente que hace violencia familiar debería leer ese libro, Cuando los hombres agreden a las mujeres. Entonces, él determina que cuando las personas, nuestro beat cardíaco, nuestro latido cardíaco está por encima de 100 pulsaciones, hemos desarrollado tantos químicos de defensa y contraataque de que nosotros no tenemos la capacidad de pensar, de racionalizar. Entonces, ¿qué es importante de esto? ¿Qué es lo que debe hacer el terapeuta? Si yo lo sigo haciendo discutir, si lo sigo haciendo conversar, y si quiero trabajar resolución de conflicto, porque eso es lo que hacen muchos terapeutas tradicionales, seguir hablando, ellos no tienen la capacidad de procesar ideas, no tienen la capacidad de escuchar. Biológicamente el ser humano no puede escuchar y centrarse en la necesidad del otro, porque lo único que hago es escuchar mi voz interna que dice: este idiota que está hablando, qué cosas se ha creído, siempre me dice lo mismo, y comienzo a generar un autodiálogo que lo único que hago es escuchar mis pensamientos y dejar de escuchar al otro. Entonces, Gottman, nosotros mucho en terapia de pareja usamos unos oxímetros, que son unas cositas que toman las enfermeras para ver su pulso cardíaco, que son como unos clips que se ponen en los dedos, y a la hora que las parejas están peleando tienen que estar viendo su ritmo cardíaco, porque esa es la manera, porque hay parejas que son muy peleonas, y tú como terapeuta tienes que saber en qué momento cortar la conversación. ¿Por qué? Porque si no se paran, se van, o pueden desarrollar una violencia ahí si no tienes ese control. Entonces tú les puedes decir: ok, mira, ¿cómo está tu ritmo cardíaco? Porque ya ves que la cosa comienza, hoy yo estoy en 105, ok, vamos a parar. ¿En cuánto tiempo se calma un set, digamos, esos químicos que han explotado y que estás a punto de reventar y que quieres matar al otro? Tu pulso cardíaco está por reventar, todas estas hormonas de agresividad están ahí. Él demostró que ningún cuerpo se calma en menos de 25 minutos. El corazón sí se calma rápido a los 5 minutos. Regresa otra vez a los 80, 90 pulsaciones por minuto. Pero la cantidad de químicos que hemos desarrollado en la sangre te activan inmediatamente. Este proceso de enseñarles a las parejas a pelear sobre temas difíciles fue un descubrimiento muy importante. Y él dice otra vez que los desastres no pueden detenerse. Los desastres siguen peleando, siguen peleando, siguen peleando. Y lo peor a veces es que generalmente más las mujeres, ustedes las mujeres, quieren seguir hablando sobre lo mismo. Pero háblame pues. Entonces lo que trata de hacer el hombre es más desconectarse, prende la televisión y se pone a hacer como cambio de canal y dice: ya, pero déjame ahí, mira, pero háblame pues, ya ves. Ni siquiera quieres hablar conmigo, no te interesa mi vida, ya. El hombre se mete al baño, se encierra, pero abre. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es partecitos de arriba que tienen que saber en qué momento cortar la comunicación. Esas son, pero ojo, que no podemos hablar después en 2-3 días. O sea, haces un ejercicio y lo que haces es decir: pero ¿qué te parece si hablamos después que nos tranquilicemos? Lo mismo haces tú en terapia. Haces un ejercicio de respiración brevemente por unos 15 minutos, procesas un poquito el silencio, trabajar ese silencio. En mi página web de Facebook, que es facebook.com Counseling Spanish, tenemos muchos videos. Tengo algunos videos de cómo algunas técnicas podemos trabajarlas más en terapia, y hablamos mucho del uso del silencio. Hay que observar mucho a las parejas, dejarlos y guardar silencios. A veces los terapeutas nos sentimos un poquito ansiosos, ya no sé qué más decir porque hemos tenido tantas sesiones. A veces el hecho de ayudarlos a que ellos procesen su respiración, todas algunas técnicas de mindfulness, de tranquilizarse, de ver cómo van sus emociones, cómo van manejando su ritmo cardíaco. La actividad es muy importante para que ellos puedan reconectarse y volver a hablar sobre lo mismo. Y claro, inicio suave es uno de los factores importantes. Pero en esas lecturas tengo algunas otras cositas, y en el Facebook tenemos otras cosas que también te pueden servir como base. ¿Sí? Son cosas que hacen los maestros y los desastres. Es bien interesante porque Gottman recuerda puede predecir el divorcio. ¿Y tú qué tal si
dices, tú dices, wow, es que esta relación se ve un poquito complicada. No le vas a decir, oye, pero usted se va a divorciar, ¿no es cierto? Pero también podría decir en algún momento, yo creo que si esta interacción continúa, quizás podrían divorciarse. Lo que tenemos que hacer es movernos de lo que hacen los desastres a qué hacen los maestros. Él estudia interesantemente esta pareja que sí pueden vivir 40, 50, 60 años. ¿Qué hacen ellos? Esas son cosas que va a hacer el doctor Reyes. Alejandro, una pregunta. De tu experiencia, digamos, ¿cuáles son las señales? Sí, las señales que tú consideras que para que una pareja ya no haya reconciliación, porque tú dices como que esta pareja ya no se separa, pero tú. Una de esas señales, como lo decía hace un momento, los desastres, es esa desconexión emocional. Ya no pueden hablar, cualquier pelea en cara, no saben cómo detenerse. Pero muchas parejas que han llegado a ese punto, porque recuerda que una de las cosas que habla Goldman es de confianza y el otro elemento es compromiso. Una de las preguntas que yo les hago es, de todos los cientos o miles de hombres que había en Buenos Aires, ¿por qué lo escogiste a él? ¿Qué te gustó de él? Porque él dice que una de las cosas importantes también es resaltar lo bueno y centrarse en lo bueno del otro. Lo mismo que hace Steve Jobs. Entonces, ¿qué es lo que te enamoró de él? Centrarse en estos aspectos positivos. Si las parejas no pueden reconectarse, no pueden hacer el intento, porque el primer inicio es compromiso. ¿Quiero estar en esta relación o no quiero estar en esta relación? Obvio, el estar en una relación no significa satisfacción marital. Porque hay parejas que pelean y son solamente por los hijos y pueden estar casados hasta que la muerte los separe. Y punto. No hay mayor cosa. Pero están totalmente aislados y desconectados y cada uno hace su vida. Yo he tenido muchas parejas que he visto que cuando el último hijo se va de la casa, van y buscan terapia porque en verdad ya no hay nada que los una, porque se fue el último hijo. Entonces muchas parejas viven así. ¿Te das cuenta? No hay esa capacidad de reconectarse emocionalmente. Entonces muchas parejas que van a terapia siguiendo estos modelos, por lo menos en mi experiencia, porque cada uno puede tener un modelo diferente, es que sí funciona cuando las parejas quieren trabajar. Y de pronto, si tú miras en la pareja que hay una desigualdad de poder, por ejemplo, que haya violencia y que para ellos no sea tan consciente de que la mujer está en una situación de violencia. Hay ciertas condiciones de que te impiden tener una terapia de pareja y son casos de adicciones. Si uno tiene un alcoholismo, una adicción a las drogas que está presente, no pasada, sino presente, lo primero que hay que hacer es estabilizar ese sistema de adicciones. El tema de violencia. En el Facebook te recomiendo ver un webinar que yo hice sobre violencia. ¿Perdón? ¿En el Facebook puedes repetir la dirección? Es facebook.com counseling en inglés. ¿Cómo? O sea, el slash te faltaría, claro. Bajar el slash. /counseling / Spanish. Counseling. Counseling Spanish. Ahí yo tengo un webinar sobre violencia doméstica porque Neil Jacobson y Gottman hacen un estudio muy interesante sobre lo que es la violencia caracterológica y lo que es la violencia situacional. Ese es un webinar de 1 hora nada más que hice hace un tiempo atrás, que te recomiendo que lo veas. Porque Gottman dice, no se puede hacer terapia de pareja con violencia caracterológica, pero sí se puede hacer con violencia situacional. ¿Ok? Entonces, pero tienes que saber un poco la diferencia entre una y otra para poder determinar, ok, esta es una pareja con la que no puedo conversar. Y esos lineamientos de qué cosa es caracterológica y qué cosa es situacional, lo doy en este webinar en el Facebook, que te sugiero ver si quieres trabajar básicamente ese tema. Y lo otro es infidelidades. Si hay una infidelidad y uno de ellos no quiere comprometerse a romper esa infidelidad con esta otra persona, no hay compromiso. Por lo tanto, si no hay compromiso, no puede haber una terapia de pareja, salvo que sea una relación abierta. Porque yo he tenido parejas que eso es algo muy abierto, muy claro, porque son reglas claras. Recuerda que la infidelidad pasa por un tema de secretos. Yo trabajé una vez con una pareja que ella lo que hace es va a buscar ayuda de terapia por un tema de infidelidad de su esposo, pero ellos tenían una relación abierta. Cada fin de semana llegaban parejas sexuales diferentes. Pero esta pareja él no le había dicho, no era parte del grupo. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar.
Les agradezco mucho por el tiempo.